La mayoría de ustedes estaba muy joven para recordar esto. Algunos quizá todavía no habían nacido, pero quizá lo leyeron por allá, en algún lugar. En el maratón que se desarrolló en las Olimpiadas de México en 1968, 3 hombres ganaron el derecho de pararse en la plataforma de la victoria para recibir sus medallas de oro, de plata y de bronce. Pero para algunos la recompensa no significó recibir un premio de esta naturaleza, sino haber cumplido con algo que se habían propuesto realizar. Cuando aquel maratón hubo terminado y los premios se hubieron entregado, 1 hora después de que el primer corredor de ese maratón llegó a la meta, John Stephen Akwari de Tanzania entró por el estadio cojeando de una pierna, caminando lentamente, pero todavía con bríos para seguir la carrera hasta llegar a la meta. Con una rodilla dislocada y desgarrados los músculos de la otra pierna, este hombre llegó a la línea de meta para sorpresa de los que aún se encontraban dentro del estadio. Lo que Akwari exhibió en aquella ocasión todavía se recuerda hasta nuestros días, en cada ocasión que se celebran Juegos Olímpicos como estos. Él exhibió una característica muy particular de un liderazgo en su máxima expresión. Una característica que le da significado a la palabra coraje, pero también que presenta un panorama distinto a lo que significa perseverar hasta llegar a la meta. ¿Cuántos de ustedes se enfrentan retos diarios? Levante su mano. Constantemente todos enfrentamos retos en la vida. Ahora, lo importante no es enfrentar retos en la vida, sino qué es lo que hacemos ante esos retos, cómo reaccionamos ante los retos que nos presenta la vida. Ahí es donde estriba la diferencia. Debemos adquirir, como este corredor Akwari, el coraje necesario para cumplir con nuestro compromiso y llegar hasta el final. Cuando entrevistaron a este corredor, a John Stephen Akwari, le preguntaron por qué no había renunciado, por qué no se había dado por vencido, aun cuando sabía que la carrera hacía mucho tiempo se había terminado. Y la respuesta de este hombre dejó a todos con la boca abierta. Él contestó: mi país no me envió 5,000 millas para empezar la carrera. Mi país me envió 5,000 millas para terminar la carrera. La experiencia de este corredor de Tanzania nos debe servir a usted y a mí como cristianos de motivación para saber que en la carrera que nosotros estamos corriendo, llamado la vida espiritual, todos somos triunfadores porque ninguno debe darse por vencido, sino perseverar hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. No dijo, sé fiel mientras te ponga las bendiciones. No dijo, sé fiel mientras tu esposa es fiel a ti o tu esposo es fiel a ti. No dice, sé fiel mientras tus hijos caminan con el Señor. Dice, sé fiel hasta que tú mueras, entonces tú verás la verdadera recompensa. El Nuevo Testamento a menudo describe la vida cristiana como una carrera que hay que correr, como una pelea que hay que pelear, pero esa carrera debe correrse hasta llegar a la meta. Esa pelea debe pelearse hasta lograr vencer. Estas metáforas provienen de una realidad en la que el escritor de la carta a los Hebreos y también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, como los Filipenses y los Colosenses, habla acerca de los Juegos Ísmicos o los Juegos Olímpicos de aquella época. Seguramente si él viviera en nuestro tiempo estuviera muy al pendiente de los próximos Juegos Olímpicos. Pero esto nos muestra una realidad de lo que ocurría dentro de la arena o de un coliseo greco-romano.
Por lo tanto, nos ayuda a pensar que la carrera cristiana es un lugar donde nosotros somos llamados a entrar en esa arena donde hay sudor, donde hay lágrimas, donde hay sangre, donde hay momentos difíciles, porque no se nos llama a un campo de juegos, de recreo, se nos llama a un campo de batalla donde hay que pelear a muerte hasta llegar a la meta. Donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay traiciones, donde hay tristeza, donde hay dificultades, donde hay momentos en los cuales las cosas no se hacen como yo espero y por lo tanto ya no juego, recojo mis juguetes y me voy para otro lado. Donde hay situaciones que nos parecen injustas. Pero el Señor no nos ha llamado a hacer las cosas fáciles. El Señor nos ha llamado a hacer las cosas correctas. Y una de ellas es perseverar hasta el final. Es ahí donde nuestro carácter cristiano se pone a prueba, donde se templa, donde realmente sabemos de qué estamos hechos y reconocemos si realmente Dios ha hecho la diferencia en nuestras vidas como nosotros esperamos que lo haga. No es que Él no tenga poder para hacerlo, es que yo no he cooperado con Él para que Él haga en mí lo que Él quiera hacer. Dios quiere ver vidas transformadas, que reflejen la gloria de Dios en todo lo que dicen, en todo lo que hagan. Y si yo no permito que eso ocurra en mi vida, no es culpa de Dios, es mi responsabilidad porque no me he sumado a Él en lo que Él está haciendo en mi vida y a través de mi vida. ¿Sabe? Los que recibieron la carta a los hebreos, aquellos judíos que leyeron la carta a los hebreos, estaban pasando por momentos muy difíciles. Estaban sufriendo bastante, querían darse por vencidos, sentían que no iban a poder llegar al final. Había persecución, había dolor, la familia estaba persiguiéndolos también a ellos, a sus propios familiares, pero el escritor los alentó a seguir adelante. Les recordó que otros antes que ellos habían corrido también la misma carrera y habían llegado a la meta. Aunque no todos recibieron medallas, todos cumplieron con el propósito de Dios para sus vidas. Pero también el escritor de Hebreos les anima a estos oyentes y nos anima a ustedes y a mí a seguir el ejemplo de uno que fue capaz de correr la carrera y de ganarla, obteniendo el más grande de los premios, y me refiero al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la idea central de este mensaje es la siguiente: nunca nos daremos por vencidos si nuestra mirada está siempre puesta en la promesa cumplida de Dios, que es Jesucristo. Nunca nos daremos por vencidos si nuestra mirada está puesta en Jesucristo y no en nuestras circunstancias. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 12, por favor. Hebreos, capítulo número 12. Solamente 3 versículos van a ocupar nuestro tiempo esta mañana, pero qué versículos tan impactantes. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Mientras usted lo busque, permítame explicarle un poquito el trasfondo. Los judíos que estaban recibiendo esta carta, como lo dije anteriormente, estaban sufriendo bastante. Y es que todo cristiano es llamado a correr una carrera en la vida cristiana, pero esa carrera no es placentera. Esa carrera es tenaz, es ardua, es difícil de correr. Todo cristiano tiene que emprender esta carrera. Ninguno tiene permitido abandonarla a la mitad de la carrera, a la mitad del camino. Entendámoslo. Pero hay 2 cosas en la vida cristiana que nos llaman la atención. Una, corremos porque en la mente del cristiano hay una meta. Y corremos la carrera porque también tenemos una inspiración. La meta de todo cristiano, el destino que tiene que cumplir, no es otra cosa más que ser semejantes a Cristo. Esa es la meta que tenemos nosotros que buscar y ver y alcanzar. El cristiano no es un turista que anda viendo a ver qué es eso del cristianismo, o cómo se llevan ahí en la iglesia, o cómo conviven, o cómo comparten. El ser cristiano no es un turista que va de lugar en lugar y luego regresa a pasar la noche en el punto de partida. No,
Ser cristiano es ser un peregrino, donde uno va caminando, uno va sabiendo que va avanzando. La pregunta que debe hacerse todo cristiano cada mañana es: ¿qué tan lejos he llegado en esta carrera que estoy corriendo? ¿Qué tan cerca estoy de llegar a la meta que tengo por delante? Sin embargo, también la vida cristiana es una inspiración. Porque Dios, sabiendo que necesitábamos modelos a seguir, nos dejó ejemplos para que nosotros pudiéramos imitar. ¿Saben? Cuando yo estaba en la secundaria, participé en varias competencias de atletismo, aunque usted no lo crea. Yo no le voy a decir que era el mejor de los corredores, pero estaba en el equipo. Algo vio el entrenador en mí que no se dio por vencido, a pesar de que metía las 4 cada rato, pero él tenía confianza en que iba a lograr salir adelante. Recuerdo que él me motivaba al menos de esta manera. Primero decía: Carlos, mira, han habido otros tantos estudiantes como tú que han logrado ganar estas competencias. Si ellos pudieron, tú también puedes hacerlo. Otra forma que tenía para motivarme era diciendo: mira, fíjate muy bien cómo te preparas. Ve también qué técnica estás utilizando. Y cuando comiences a correr y sientas que no puedes, simplemente voltea a ver al capitán del equipo y haz exactamente lo que él está haciendo. Imítalo en todo y vas a sentir que es fácil correr. Cuando me acuerdo de esta experiencia y veo un pasaje como este en Hebreos 12, 1 al 3, me sorprende descubrir que estas dos mismas recomendaciones son las que el escritor de Hebreos incluye en este pasaje. Primero, miremos a los triunfadores que nos rodean en la arena. Segundo, mirémonos a nosotros mismos, pero a Cristo que va llevándonos la delantera. Veamos la primera parte. Miremos a esos ganadores, a aquellos que han corrido la carrera antes que nosotros. El cristiano es como un corredor que compite con la mirada puesta no solamente en sí mismo, sino en aquellos que han corrido la carrera antes que él. Y no solamente eso, han dejado ejemplo con su propio testimonio de que la carrera se pudo correr y se llegó a la meta. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Déjenme hacer una pausa muy importante aquí. Ese por lo tanto es muy importante en la Biblia. Cuando usted encuentre en la Biblia un por lo tanto, márquelo por favor, porque inmediatamente está haciendo un punto de conexión. Ese por lo tanto se está refiriendo a todos los nombres de la lista que está empleada en el capítulo anterior de Hebreos capítulo 11. Muchos héroes de la fe, heroínas de la fe, que lograron llegar a colocar sus nombres ahí. Dios colocó sus nombres ahí porque mostraron ellos todas las características necesarias de personas grandes en la fe. Ahora, el texto no está sugiriendo de que estos hombres o estas mujeres estaban de alguna otra manera siendo testigos de nuestro desempeño. Algunas personas lo mencionan de esa manera. Pero realmente lo que estamos viendo aquí en este lugar es algo interesante. El texto nos está llevando a nosotros a darnos cuenta de algo todavía más importante. La palabra griega para testigos aquí es la palabra martus. De esa palabra obtenemos la palabra martirio o mártir. Estas personas fueron los mártires que por la fe en Cristo, la fe en la venida del Salvador, ellos pudieron hacer lo que hicieron y nos sirven a nosotros como testimonio. No son espectadores de lo que usted y yo hacemos, son un testimonio fehaciente, vivo, de que la vida cristiana vale la pena vivirse. Son un testimonio de que Dios prometió estar con ellos y lo cumplió. Y así como ellos son un testimonio para usted y para mí, en los momentos difíciles que llevamos, y así como Dios estuvo con ellos, Él promete estar con nosotros. Por lo tanto, para usted y para mí, en este tiempo, cuando leemos Hebreos 12, versículo 1, el Señor está diciendo que debemos mirar en las páginas de la Biblia, en las páginas del Antiguo Testamento, para darnos cuenta de grandes hombres y grandes mujeres en los cuales Dios cumplió la promesa de estar con ellos en cada circunstancia de la vida. Y porque están ahí, a usted y a mí nos sirven de testimonio.
Alguien me decía el otro día, ay pastor, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, tiene nombres raros y muchas listas de nombres y me cansa. Yo prefiero leer el Nuevo Testamento nomás. De vez en cuando leo Salmos y Proverbios. Bueno, déjame decirte que si tú piensas de esa manera, te estás perdiendo una gran cantidad de ayuda espiritual que hay en las Escrituras. Porque el propio apóstol Pablo en Romanos 15:4 dice, tales cosas, es decir, todo lo que está en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvieran de enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza? Bueno, Romanos 15:4 lo sigue diciendo. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Una de las mejores formas de aumentar nuestra paciencia, porque yo cuántas veces he escuchado a personas que dicen, Señor, dame paciencia. Bueno, una de las mejores formas de experimentar la paciencia de Dios es experimentar los problemas que vemos todos los días. Porque en medio de los problemas que tenemos, el Señor nos enseña a depender completamente de Él, de su soberanía y de su voluntad. Y a esperar simplemente en Él, a que como Él dijo que estará con nosotros en medio de esas circunstancias, Él está. Por lo tanto, una de las mejores formas de que esa paciencia se fortalezca es mirar el testimonio de grandes hombres y mujeres de la fe como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, Gedeón. Ellos corrieron la carrera antes que todos nosotros y llegaron a la meta. Si usted está teniendo conflictos familiares, si tiene problemas con sus hermanos, estudie la historia de José. Él también tuvo problemas con sus hermanos. Y vea cómo reaccionó al final de cuentas. Si usted cree que el trabajo que tiene es demasiado grande para que usted lo realice, estudie la historia de Moisés para que se dé cuenta y compare notas. Si siente la tentación de vengarse por algo que le hicieron, estudie la vida de David y vea cómo reaccionó cuando su propio hijo se le volvió en contra. Debido a la paciencia de estos hombres y mujeres que encontramos en el Antiguo Testamento, usted y yo aprendemos también a depender más de Dios. Por eso es importante leer la Biblia de principio a fin, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento lo vemos totalmente realizado en el Nuevo y el Nuevo se sustenta en el Antiguo. La Biblia es total y completa. Es inspirada por Dios. De tapa a tapa la Biblia es la palabra de Dios, incluyendo el índice y hasta los mapas. No es cierto. Debido a la paciencia de ellos, impulsada por la fe que tenían en Cristo, nosotros también podemos aprender a perseverar hasta el final de la carrera. ¿Por qué? Porque el Dios que ha prometido estar con nosotros va a cumplir su promesa, tal como lo vemos escrito aquí en su palabra. Entonces, miremos a otros que han corrido la carrera, a esa nube de testigos, aquellos que dan testimonio de que Dios cumple lo que promete, pero ahora también mirémonos a nosotros mismos y veamos cómo estamos corriendo nuestra carrera, pero sobre todo comparemos notas y enfoquemos nuestra mirada en aquel que llegó a cumplirla y ganarla, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes hemos sido colocados en la arena de la vida para participar en la carrera de la fe. Por cierto, la palabra carrera proviene de un término griego que se escucha así, agona. Y de ahí se obtiene la palabra agonía. Cuando hablamos no de la agonía de angustia, sino de la agonía de lucha y de pelea, de agonizante. Ustedes no me vieron cuando el pastor Rafi estaba orando, pero subí aquí con mis polainas. Porque mis propósitos de año nuevo es perder un poco de peso, ¿verdad? Y así como cuando yo corría con el tiempo, me ponían estas polainas o estas costales de arena, me preparaba porque mientras caminaba, cuando me las quitaba, sentía ligerito, ¿verdad? Bueno, de alguna otra manera nosotros podemos entender que en la carrera de la vida es una agonía, es decir, un esfuerzo. No es suficiente que usted pague una membresía al gimnasio, tiene que ir. Yo tengo 5 años de miembro del gimnasio y he ido 2 veces. Gracias a mi esposa que va cada semana, está todavía activa, pero es vergüenza. Pero ya hice promesas y compromisos y los voy a cumplir. Y ya comencé el día de hoy. Pero la vida cristiana, la carrera que Dios nos pide que corramos es una agonía, es algo agonizante, es algo que debemos luchar, pelear, seguir adelante. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Ay no, desde que tengo yo tiempo de cristiano todo me sale mal.
Mis vecinos me dicen desde que me dice aleluya, todo me sale mal, me está castigando Dios. No, Dios sabía perfectamente lo que te iba a pasar y por eso te trajo a la iglesia, para que pudieras tener gente que te rodeara y caminara contigo esa carrera que estás llevando, porque ellos también ya la corrieron y han salido victoriosos. La vida cristiana no es jugar a la rayuela o a la peregrina o como le llamen, mamaleche en otros lados. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros con arranque de caballo y parada de burro. No, no, no. La vida cristiana es un maratón, hermanos. Es de larga distancia, es de intensidad. Y es lo que aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo en los siguientes versículos. El autor asume el papel de un entrenador que nos enseña cómo estar preparados para la carrera y cómo debemos conducirnos dentro de la pista. Veamos un poquito de la preparación que debemos tener para la carrera. Ahí en el versículo 1, pero en la parte del centro, inciso B. Al colocarnos en la línea de salida, el entrenador nos está diciendo lo siguiente: quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Este entrenador, el escritor de Hebreos, nos dice dos cosas que tenemos nosotros que despojarnos. Primero, nos dice que nos quitemos todo peso que nos asedia. En otras palabras, se está refiriendo a cualquier tipo de distracción que es innecesaria. La palabra griega traducida como peso o estorbo es onkos y realmente se está refiriendo a los atletas de aquel tiempo de los Juegos Ísmicos o Olímpicos que necesitaban colocar pesas sobre sus pies para que mientras entrenaban estuvieran corriendo, y una vez que iniciaban la carrera se quitaban estas cosas tan pesadas de la vida que ya ni sé ni cómo quitármelas yo, Dios mío. Te digo, Dios mío, no hombre, se puede volar ahora. No solamente eso, sino que ellos cuando entrenaban utilizaban a lo mejor ropaje especial, algo que les permitiera tener resistencia, pero una vez que entraban a la pista de juego, una vez que comenzaba la carrera, ellos se despojaban de todo eso. Algunos historiadores han mencionado que hasta corrían desnudos para que nada les estorbara ni les aminorara el paso. Yo aquí no me voy a desnudar, se los prometo. Yo sé, ni yo tampoco, hermano. Soy exclusivo nomás de una sola persona. Pero ¿sabe qué? En la vida cristiana, eso significa que debemos despojarnos de algunas cosas que aunque son buenas, pueden aminorar nuestro paso, nuestro rendimiento. Esto no es malo. Esto es importante mientras esté entrenando. Pero una vez que yo corra la carrera, esto se convierte en un obstáculo para que yo me desempeñe como se espera que me desempeñe, ¿cierto? Bueno, en la vida tenemos cosas. Miren, hay cosas que no son malas. Hay amistades, hay familiares, hay trabajo, hay actividades, hay asociaciones que son buenas. Pero cuando esas cosas se convierten en algo que me está a mí aminorando mi desempeño, que no me está permitiendo leer la Biblia, que no me está permitiendo compartir la palabra de Dios con otros, que no me está permitiendo cumplir, venir a adorar como iglesia, como cuerpo que somos, porque estoy tan ocupado, entonces yo debo tomar una decisión y debo quitar todo peso que me estorba para que siga avanzando la vida cristiana. Son cosas buenas. Pero en este momento, en estas circunstancias, cuando estamos corriendo la carrera, son innecesarias. Lo que necesitamos es levantar nuestra mirada y enfocarnos en aquel que ya corrió y llegó a la meta. Además nos dice que debemos quitarnos todo peso que nos asedia. Pero aparte de todo peso que nos asedia, tenemos que quitarnos todo pecado que aminora nuestro paso. Fíjese cómo dice ahí, el pecado que tan fácilmente nos hace ¿qué? Tropezar. Dice pecado, aunque sabemos que cualquier pecado nos hace tropezar, aquí el hecho de que mencione el pecado, un pecado en particular, es un pecado el cual cometemos todos los cristianos. Todos los cristianos evangélicos somos culpables de este pecado. Y es el pecado de incredulidad. El contexto de Hebreos 10, 11 y 12. El escritor de Hebreos nos dice que uno de los problemas que tenían los creyentes del Nuevo Testamento, los que recibieron esta carta, era porque estaban ellos tratando de abandonar la carrera, su fe en Cristo, por todas las cosas que les ocurrían. Entonces, ¿qué hacían? Comenzaban a aminorar sus pasos. Y el pecado de incredulidad les hacía no confiar en la soberanía de Dios.
Les hacía dudar de la soberanía de Dios. Era como si las moscas se nos ponen enfrente y ya no nos permiten correr con facilidad. O un perro nos agarra el pantalón de un lado y ahí lo vamos arrastrando y no nos permite correr con facilidad. Así es el pecado insidioso de incredulidad que no nos permite confiar en Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y lo que pasa muchas veces es que dudamos no solamente de su soberanía, pero también dudamos de su carácter, de su bondad, de su fidelidad. Y aunque no lo expresamos con palabras, lo expresamos con nuestras acciones. Yo ya no voy a esa iglesia. Yo ya no voy a ese grupo. Yo ya no voy a leer la Biblia. Yo ya no voy a hacer esto. Porque entonces estamos viendo que como las cosas no salieron como yo quiero, entonces dejo de creer a Dios. Lo voy a castigar. Esa es la incredulidad. Y no se necesita ser inconverso para pecar de esta manera. Usted como creyente, yo como creyente, pecamos todos los días de esta manera. Este es el pecado que nos dice aquí el escritor de Hebreos. Despójense de él porque está aminorando su carrera, su rendimiento espiritual. Luego nos da una orden importante en el versículo 1, en la última parte, inciso C. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Se da cuenta? El término griego aquí para perseverancia es hipomone, que no es otra cosa más que algo que se pone debajo de un peso muy pesado, o perseverar con paciencia. Cuando usted pone en Google la palabra perseverancia o la palabra hipomone en griego, le va a aparecer por ahí alguna fotografía de un pobre burrito que está levantado hasta arriba por el carga de una carreta tan pesada y el burrito está acá arriba. Eso es al revés. Aquí la idea es el burro que trae la carga encima, sin agraviar a ninguno que está hablando aquí, pero la carga encima, seguimos manejando y seguimos caminando. Esto es lo que el término está queriendo decir. Corramos con perseverancia, con paciencia, como alguien que persevera con paciencia. El comentarista William Barclay dice que esta palabra no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias y se resigna a ellas. No, sino que las domina. No es nada más alguna idea romántica que nos da alas para sobrevolar las dificultades y los obstáculos. No, es una determinación sin prisas pero sin indolencias que persiste en el esfuerzo y rechaza desanimarse. Los obstáculos no la intimidan y las dificultades no le quitan la esperanza. Es una paciencia que se mantiene firme hasta alcanzar la meta. Eso es lo que él dice. Corramos con paciencia. La cosa está difícil, claro, pero sigue caminando. La situación está dura, claro, pero sigue avanzando. Porque sabes que, aunque sientas que tu carga es pesada, el Señor ha colocado su mano para permitirte cargar lo único que tú puedes soportar. Él lleva el resto, así como lo ha prometido. Ahora, ¿qué técnica debemos nosotros utilizar a la hora de correr? Y ahí el versículo 2 nos permite que analicemos cuál es nuestra técnica y apliquemos la técnica del capitán del equipo. Fíjese muy bien lo que dice en el versículo 2. Esto lo hacemos. ¿Qué es esto? Correr con perseverancia, con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. No debemos correr mirando hacia abajo. No debemos correr mirando hacia los lados. Debemos correr con nuestra mirada fija en Jesús. Deje usted de ver cómo se comportan otros cristianos en la iglesia. Es por eso que usted está perdiendo velocidad en su carrera. Empiece a enfocarse en Cristo. Él es el ejemplo que usted tiene que seguir. Entonces verá cómo su velocidad aumenta. La única razón por la que no vemos a personas aquí en nuestro culto dominical es porque muchas de esas personas pusieron la mirada en muchos de nosotros que estamos aquí. Y nuestro mal testimonio causó que ellos ya no quisieran tener nada que ver con nosotros. La culpa es tanto del que mata a la vaca como el que le agarra la pata, los dos. Porque tanto unos como otros nos hemos olvidado de mirar a aquel en que nosotros debemos imitar, y es Cristo Jesús. Por cierto, la palabra mirar fijamente
Es una palabra bien interesante, porque esa palabra en el original griego es aforao, que significa dirigir la atención sin distraerse. Estar mirando a Jesús sin distracciones no es otra cosa más que confiar en Él plenamente. En lugar de decir, sí Señor, confío en ti, pero no es confiar. Tú lo dijiste, Señor, tú lo vas a cumplir. En tu tiempo, a tu manera, tú lo vas a hacer. Yo mientras tanto descanso en ti, Señor. Cuando los israelitas que estaban muriendo por la picadura de las serpientes en el desierto, veían la serpiente de bronce que fuese levantada, de acuerdo a Números 21, ellos quedaban sanados. Esta es una ilustración de lo que ocurre cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo, como dice Juan 3, 14 y 16. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mirar fijamente en Jesús es confiar en Él para salvación. Él es el único camino al Padre Celestial. No hay otro camino más que Él. Debemos confiar en Él solamente. Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y si Él ha dicho que va a estar con usted en todo momento, ¿cuál es su temor? ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su incredulidad? Despójese de ella en ese momento. Si el Señor le dijo que estará con usted, Él cumplirá su promesa hasta el final. ¿Qué tipo de corredor es Jesucristo? Un corredor experimentado. Él corrió la carrera antes que nosotros y ganó cuando en la cruz del Calvario Él logró llegar a la meta, derrotando para siempre el pecado, el mundo y a Satanás. Un corredor con una técnica perfecta, porque a pesar de todo lo que experimentó, Él fue compasivo y comprensivo de nuestras dificultades y de nuestros propios tropiezos, que no nos tomó en cuenta, sino por gracia nos dio su propia justificación para que nosotros pudiéramos ser justificados por Él. Entonces, el escritor finalmente nos reta a ser como Él. En el versículo 3 nos dice que debemos tener la misma actitud que tuvo nuestro capitán. Aunque los lectores de la carta de Hebreos habían sufrido persecución, ellos habían resistido hasta el punto de únicamente aguantar la persecución de sus familiares y de las autoridades, pero ninguno de ellos, los escritores de Hebreos, había muerto todavía por la causa de Cristo. Ninguno de ellos había sido mártir todavía cuando recibieron esta carta. Los del Antiguo Testamento sí, pero ellos no. Entonces Él les está poniendo como un ejemplo. Les dice a aquel que logró pasar todo, sufrir todo, experimentar todo en la vida humana, como humano, no como Dios. Me refiero a Jesucristo. Es el ejemplo más grande que tenemos de aquel que no solamente corre la carrera hasta terminarla, sino que también es el que nos ayuda a correr la carrera hasta terminarla. Versículo 3 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó Jesús por parte de los pecadores. Así ustedes no se cansarán ni se darán por vencidos cuando corran la carrera. Si estamos fijos con nuestra mirada en Él, si confiamos en Él y le creemos a Él, entonces las cosas que nos están ocurriendo son nada, son parte de los obstáculos en el camino que nos ayudan a nosotros a fortalecernos mientras corremos la carrera espiritual. Mirar a Jesús describe una actitud de fe. Él confió en Dios, Él vivió por fe cada día. Acuérdense, Él fue 100% humano desde el momento que nació en Belén. Él fue 100% humano, Él experimentó los dolores y los quebrantos. Él confió en Dios hasta el final. Hebreos 2:13 nos dice que Él mismo puso su confianza en Dios. Él confió en Él, tuvo fe en Él. Nuestro Señor tuvo que soportar mucho más cosas que aquellos héroes de la fe de Hebreos 11. Y por lo tanto, Él es el ejemplo perfecto, el más grande en que nosotros podemos imitar. Y sabe lo más maravilloso de todo, no solamente es el ejemplo a seguir de cómo correr la carrera cristiana, sino que va a nuestro lado, no se aparta de nosotros, va corriendo, animándonos, diciendo, no te canses, Carlos, sigue adelante, sigue adelante. Y sabe qué es lo más maravilloso, que cuando voy viendo la meta de llegada, Él está allá del otro lado esperándome, diciendo, bravo, bien, ya casi, aquí estoy esperándote con mis brazos abiertos. Ese es el Jesús en el que nosotros tenemos que centrar nuestra mirada y en nadie más. Yo le voy a fallar a usted. Su esposo o esposa le va a fallar. Sus padres le van a fallar. Sus hijos le van a fallar. Cristo jamás le va a fallar. Vale la pena creer y confiar en Él hasta la muerte, porque así lo ha prometido. Por lo tanto, cambiemos nuestra actitud. Dice Pablo en Filipenses, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de todos sus privilegios divinos.
Se hizo un ser humano como nosotros y murió la peor de las muertes, la más humillante, como mueren los criminales, colgado en una cruz. Por amor, por fe, pero sobre todo por esperanza. Por fe el Señor siguió adelante cumpliendo el compromiso hasta cumplirlo a cabalidad, lo que el Padre le había encomendado. Porque tenía una esperanza puesta. Porque después de la cruz, Él no miraba la cruz, miraba lo que está detrás de la cruz. La gloria que Él iba a dar al Padre al estar sentado a su derecha, cumpliendo y luego en un futuro gobernando con aquellos que Él mismo ha salvado para la eternidad. La fe es una forma de pensar, un plan determinado para terminar la carrera. Dios la ha puesto por delante de nosotros, pero no nos ha dejado solos. Entonces, si usted está pasando momentos difíciles, retos duros en la vida, le doy 2 recomendaciones. Primero, reclame la gracia de Dios para poder perseverar en la carrera. Usted no la merece, pero el Señor quiere darle de su gracia y estar con usted para apoyarle. Aunque sus piedras tambaleen, aunque la multitud que alrededor abuchee sus esfuerzos por seguir adelante en la vida cristiana, no se rinda. Clame la gracia del Señor que prometió estar con usted en todo momento. Él da poder a los indefensos, dice Isaías, fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los jóvenes, hombres jóvenes, caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no desmayarán, porque su confianza está puesta en el Dios de Israel. En Él tenemos que confiar y en nadie más. En Él tenemos que confiar. Aparte de reclamar la gracia de Dios, recuerde que usted no está solo en la carrera de la vida. Nada nos aminora más el paso de saber que estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros en todo momento. Sin embargo, nuestra fuerza se renueva cuando recordamos que la promesa de Él, yo estaré contigo, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Así como John Stephen Akhwari creyó en la promesa que Él mismo hizo a su propia patria de venir, no solamente empezar una carrera, sino hasta terminarla. Esa debe ser nuestra promesa. Cristo prometió correr la carrera y cumplió hasta terminarla. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo todos los días. ¿Qué es lo que está aminorando su paso? ¿Cuáles son los pesos que le están deteniendo? ¿Cuál es el pecado de incredulidad que le está haciendo que aminore su paso? Este es un buen día para poder comenzar este año con expectativas diferentes. Y le hago estas preguntas a usted. Preguntas muy particulares. Preguntas muy directas. ¿Está usted cumpliendo con la promesa de ser fiel a Dios y a su palabra? Como la promesa que hizo cuando comenzó su vida cristiana. ¿Está usted siendo fiel a la promesa que hizo ante el altar junto a su cónyuge? Cuando dijo que estaría con él o con ella hasta que la muerte lo separara. ¿Está siendo fiel a la promesa que usted le hizo a Dios cuando le entregó a esa criatura en brazos y le prometió a Él cuando lo dedicó delante de la congregación y delante de Él de criarlo en el temor del Señor? ¿Dónde han quedado esas promesas? Hoy es un buen día para renovar sus promesas delante de Dios. ¿Está usted listo? ¿Está usted dispuesto? ¿Cree usted que sus hijos recordarán que usted fue fiel al Señor? ¿Cree usted que ellos van a seguir a Cristo como usted lo está siguiendo ahora? ¿Está dejando un ejemplo? ¿Está usted trabajando no para usted, sino para ellos que vienen detrás de usted? Porque ¿sabe qué? Ellos están buscando modelos a seguir. Y no hay otro modelo a seguir más importante para sus hijos que sus propios padres. Que caminen como prometieron al Señor que iban a caminar. Siguiendo de cerca, siguiendo al Maestro, con su mirada puesta en Jesucristo, el único que es perfeccionador de su fe. ¿Está usted listo para renovar su compromiso? Escuche este canto. Haga esas palabras, no quiero que lo cante, medite. Escuche este canto y agarre esas palabras y hágalas una oración. Piense que de usted está hablando este canto, que este es el compromiso que usted hace con Dios. Haga ese compromiso con Dios, para que cuando Él venga, nos encuentre a usted y a mí siendo fieles.